Pues bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Es un tiempo muy especial que Dios nos permite poder compartir juntos. Y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque Él es el que nos da los tiempos, nos concede la oportunidad para poder estar aquí. Le pido que abra su Biblia, por favor, en 2 Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, hermanos, por favor. Vamos a ver los versos del 1 al 8, al 13, hermanos, aunque hoy solo vamos a ocuparnos de los primeros dos versículos. Segunda de Corintios 6, 1 al 13. Bien, vamos a leer el texto, hermanos, perdón. Vamos a leer del 1 al 13. Les pido que me acompañen leyendo los versos 1 y 2. Yo leo del 3 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Como podemos ver por todos lados, lo que está ocurriendo en el mundo nos indica, hermanos, el fin de todas las cosas. Es urgente, por lo tanto, que cada uno de nosotros nos esforcemos para anunciar el mensaje del Evangelio a otros, porque aún es un buen tiempo para el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Pero también es urgente, hermanos, que nosotros que le conocemos, nos entreguemos más, nos consagremos más, nos acerquemos más a nuestro Señor, porque ahora es el momento, no mañana. El tema de esta reflexión es: el tiempo de Dios nunca es mañana, el tiempo de Dios es hoy. Ahí en Éxodo aparece el texto precisamente de la plaga de las ranas. No lo vamos a leer, solo quiero citarlo. Cuando las ranas inundaron todo Egipto, y dice el texto que estaban hasta en la recámara del faraón, una plaga enorme, ¿verdad? Miles, millones de ranas. Y el faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo que orara para que Dios quitara las ranas. Y Moisés le hace una pregunta que parece
fuera de lugar, pero le dice: ¿y cuándo quieres que oremos? Y de manera sorpresiva e inexplicable, el faraón le dice: mañana, mañana. Siempre ha sido, en mi parte, bastante conflictivo entender la actitud del faraón, porque estaba siendo atormentado por todas esas ranas. Pero cuando Moisés le pide o le dice: ¿cuándo quieres que oremos para que Dios quite las ranas?, él le contesta: mañana, ¿verdad? Mañana. El mañana suele ser muchas veces bueno, tratando de ciertas cosas en la vida, ¿verdad? Tal vez una reunión por una cuestión de trabajo, una cita médica que podría haber sido días después, dicen mañana, que bueno, no fue hoy, pero es mañana. Podía ser alguna otra cosa, ¿no? Que pudiera tardarse para mañana y podría recibirse con beneplácito, pero hay asuntos, hermanos, para los que el mañana no tiene sentido. Uno de ellos es especialmente la conversión a Cristo. Dios hace el llamado hoy y nos insta a los hombres, al ser humano, y nos invita a arrepentirnos, y Él dice: hazlo ahora. Hoy es el momento del arrepentimiento. Y cuando habla la iglesia, y lo hace para que nosotros como iglesia, hermanos, nos consagremos a Él, lo busquemos con un mejor corazón, una mejor disposición, Dios no dice mañana, Dios dice: hazlo ahora. Ahora. El mañana se ha vuelto como una especie de traba, de obstáculo en la vida de muchas personas inconversas, porque no quieren conocer al Señor, no quieren acercarse a Dios. Y muchos cristianos sienten que quieren dar más, necesitan dar más, entienden que su vida espiritual es pobre, que su vida espiritual se ha vuelto endeble, raquítica. Pero dicen: pero mañana. Y entonces el mañana se vuelve un obstáculo a unos para la conversión y en otros para el acercamiento a Dios. Y es un conflicto. Como ya sabemos, Dios anhela la salvación de todas las personas. Su plan de salvación por medio de Cristo Jesús no excluye a nadie. Porque aunque el pecado cometido por el ser humano es vil y agravia la santidad de Dios, la gracia de Dios, como ya se ha dicho, es suficiente para el perdón absoluto de cualquier pecado en la vida de cualquier pecador. Cuando el hombre viene a Cristo arrepentido y ejerce fe creyendo en el sacrificio de Cristo, Dios lo perdona, lo recibe, y como vimos la semana pasada, ejerce la reconciliación en la vida de las personas. Todos los días Dios está llamando a las personas al arrepentimiento, les pide, les ruega, aunque parezca increíble, pero Dios está rogando, lo vimos también. Como si Dios rogase, dice Pablo: por medio de nosotros os rogamos, en nombre de Cristo reconcíliense con Dios. Entonces Dios ruega, Dios suplica, Dios pide a las personas: arrepiéntanse, y lo hace a través de nosotros. Lo hace a veces a través de un conflicto, de una enfermedad. Hay gente que ha venido al conocimiento de Dios a través de un problema grave como es una enfermedad, un fracaso financiero. Hay gente que ha estado al punto de quitarse la vida por alguna razón, y en ese momento algo les hace darse cuenta de que no, se van para atrás, y eso sirve para encontrar a Dios. Y yo he oído testimonio de gente que dice: estuve a punto de quitarme la vida, intenté suicidarme, no lo logré, pero el hecho es que a través de esta situación Dios llegó a mi corazón. Bueno, Dios tiene medios para hacer que su voz se escuche, y uno de esos medios, aparte de las circunstancias de la vida, hermanos, usted ya lo sabe, somos usted y soy yo. El texto que leímos, aunque breve, tiene este énfasis en particular. En esencia, Dios nos llama al arrepentimiento a todos. Dios está interesado en que el hombre lo conozca, y a través de la iglesia Dios está rogando a las personas que vengan al conocimiento de Él, y a través de ese conocimiento a la reconciliación con Él. A Dios le interesa, sí, a Dios le importa que el ser humano, hermanos, no se vaya a la condenación eterna. Vamos a meditar un poquito acerca de esto hoy, porque Dios, a través de Pablo, en su momento hizo un llamamiento a los creyentes, a los no creyentes dentro de la iglesia, porque en la iglesia habían personas
que estaban allí pero no habían conocido a Cristo, parecían cristianas pero no lo eran, y Pablo dice que no deben pasar por alto el llamado de Dios a conocerle. Entonces, Dios, hermanos, no es Dios de mañana, Dios es Dios de ahora, ¿verdad? De inmediatamente. Dios nos quiere acercarnos a Él y anhela que las personas le conozcamos y experimentemos su amor, y Dios desea que suceda ahora. Veamos el texto entonces que Dios nos ha dado para esta mañana, los versos 1 y 2 nada más. Dice el verso número 1, así pues, dice, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Como ya vimos, pues en los últimos versos del capítulo 5, Dios, hermanos, nos ha hecho sus colaboradores. Colaboradores en su plan de salvación en todas las personas, tal como ya lo dijo en el verso 20 del capítulo 5. Así que somos, dice Pablo, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al ser sus colaboradores, y porque el mensaje que compartimos, hermanos, no es nuestro, usted sabe ya, no nació de nosotros el hablar de Cristo, esas palabras que compartimos cuando le decimos a alguien, oye, ¿has escuchado el plan de Dios? ¿Sabes tú que Dios te ama? O lo que sea que hagamos y cómo introduzcamos el mensaje de salvación, hermanos, aunque usted sintió ese deseo, de usted parte ese anhelo de compartirle a alguien el mensaje de salvación, no nace de usted. Dios lo puso en usted, son palabras de Dios. Así es que este mensaje no es nuestro. Y además, ¿por qué es mensaje de Dios, hermanos? Cuando nosotros hablamos a otros del amor de Dios, es como si Dios, por su boca, estuviese diciendo a alguien cuál es el plan de salvación para él o para ella. El mensaje que compartimos debe ser el mensaje fidedigno, el mensaje exacto y fiel de Dios a los que no son salvos. Entonces, como colaboradores de Dios, donde quiera que estamos todos los días, hermanos, nosotros lo representamos a Él. No solo porque llevamos el mensaje fiel exacto de Dios, porque está en nosotros, que lo compartamos es otra cosa, sino además, hermanos, porque de forma inexplicable, si usted quiere llamarlo así, nosotros nos hemos transformado en modelos, ¿verdad?, de la presencia de Cristo en nosotros. Es decir, somos nuevas criaturas. Y donde quiera que nosotros estamos, hermanos, demostramos con nuestros hechos que somos personas que conocemos a Cristo. Así es de que no solo somos portadores del mensaje de salvación porque lo conocemos, porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón para que lo llevemos a otras personas, sino porque aunque usted diga, pero yo no le hablo a la gente, bueno, usted representa a Cristo. Ahí donde usted vive, ahí donde usted trabaja, o donde quiera que usted se desenvuelva todos los días, hermano, hermana, usted y yo somos representantes del poder transformador de Dios, ¿verdad? En particular, pienso que una de los lugares o ambientes donde nosotros podemos más demostrar que verdaderamente conocemos al Señor es con nuestra familia. Si usted aún tiene familia inconversa y usted no conocía a Cristo hace tiempo atrás y hoy vino al conocimiento de Dios, la verdad es que usted debe ser un modelo de vida transformada, ¿verdad? Y la pregunta sería si verdaderamente, hermanos, estamos siendo un modelo de vida transformada ahí donde vivimos con nuestra familia, con quien sea que compartimos el espacio en la casa y saben que usted conoce a Cristo, que es cristiano porque lo ha dicho. Bueno, realmente ellos ven en usted a una nueva criatura. Saben ellos a través de sus hechos, aunque usted no habla de eso, tal vez, yo esperaría que sí, pero porque habla y dice que usted es cristiano e intenta que las personas que viven con usted le conozcan también, usted, hermano, demuestra con hechos que realmente usted es una persona transformada. Pablo había invertido en Corinto 1 año y medio predicando el Evangelio. 1 Corintios 18, 11 dice, y que se detuvo allí en Corinto 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Como ya sabemos, porque lo vimos en el estudio de la primera carta, hermanos, la respuesta de los corintios al mensaje de salvación fue algo emocionante en la vida de Pablo. La gente, a pesar de que la ciudad era una ciudad tan pervertida, ¿verdad?, que la gente en su momento hablaba de corintianizarse, acuérdese, ¿verdad?, cuando hablaban de ser tan tan o tan pervertidos como esos corintios, ¿verdad? Entonces, imagínense el gozo de Pablo de ver a la gente que vivía en ese ambiente tan inmoral y tan deplorable en todos los aspectos,
venir al conocimiento de Dios. Yo no sé si usted ha visto a gente que tal vez usted haya pensado, ese es de lo peor, o esa persona es de lo peor. Yo no sé si usted ha visto a gente o ha tenido la bendición de ver a alguien que pensaba que esa persona era de lo peor, pero un día conoció a Cristo. Yo oí el testimonio de alguien de aquí cercano, no vive acá, viene a ver a su familia, que nos dijo en alguna ocasión: hermanos, nosotros, bueno, yo, dice, pisé la cárcel muchas veces. Yo estuve en pandillas, ¿verdad? Hice cosas terribles, le partí el corazón a mi mamá porque tenía que sacarme de la cárcel muchas veces, andaba en pleitos con muchas cosas, pero un día me fui a Estados Unidos, allá escuché el mensaje de salvación, Dios tocó mi corazón y Dios ha hecho la obra de transformación en mi vida. Yo regresé a México, dice, con el plan, bueno, yo vengo a México a visitar a mi familia y mi plan es que también lo conozca. Ahora él cada vez que viene, le predica el evangelio a su familia. El deseo de este hombre es que su familia lo conozca. Y su familia realmente ha visto en esta persona un cambio radical. De ser prácticamente casi como un delincuente, ahora es una persona transformada, ¿verdad? Y eso su familia no lo puede negar. Él dice: yo hoy vengo y le insisto a mis hermanos, le insisto a mi familia, porque yo quiero que sean salvos. Ahora, el hecho de que él quiera que sean salvos no indica obviamente que lo vayan a hacer solo porque lo quiera, o porque venga y les predique el evangelio. No, ellos necesitan tomar una decisión, pero él está haciendo, hermanos, lo posible de no solo decirles que Cristo los ama, sino de demostrarles con su vida que Dios tiene el poder para cambiar a cualquiera. Eso, hermanos, es importante. Entonces, cuando Pablo estuvo 1 año y medio en Corinto, la respuesta al evangelio fue tal que nació una iglesia cristiana, y es de la que estamos aquí estudiando. La iglesia de los Corintios, en la ciudad de Corinto, ¿verdad? Entonces, era de esperarse que todos los creyentes corintios lo fueran, o todos los que estaban reunidos en la iglesia en Corinto fueran creyentes. Pero la verdad es que no era así. Habían personas en la iglesia que eran simpatizantes del evangelio, que les gustaba estar con los cristianos, que dejaban las otras cosas para ir el día de reunión al templo o donde se congregaran y estar allí en el ambiente cristiano, pero no eran cristianos. Sabiendo esto, Pablo exhorta a aquellos que habían escuchado este mensaje de salvación, pero que no habían creído en Cristo, a que hicieran oídos sordos, dejaran de hacer oídos sordos al mensaje de salvación y tomaran una decisión definitiva de abrir su corazón al mensaje que ya habían oído muchas veces, y que dejaran de ser simpatizantes al evangelio para convertirse a Cristo con todo su corazón. Eso sucede hasta hoy, el día de hoy. Hay gente en la iglesia, hermanos, tal vez no sea el caso entre nosotros, espero que no, primero Dios, pero sucede que en muchas iglesias hay gente que le gusta estar con los cristianos, ¿verdad? Que le gusta compartir con el cristianismo, le gustan los cantos, ¿verdad? Le gusta cómo son los cristianos, le gusta la amistad con esa gente, y están allí, y aún dice hermano. Se han acostumbrado al lenguaje evangélico, dice hermano, porque dice, oye, que así nos llamamos, y dice hermano, y no lo es, ¿verdad? Pablo dice: si tú eres de esas personas, conviértete a Cristo de verdad, deja de sentirte a gusto y sé parte de la iglesia del Señor, sé parte de la iglesia del Señor, sé parte de la familia de Cristo Jesús. A esas personas a las que Pablo les exhorta con un tono de urgencia, es a las que han escuchado el mensaje de salvación, pero no han abierto el corazón a Cristo Jesús. Y es urgente que no solo escuchen el mensaje de salvación, sino que se vuelvan a Cristo con todo su corazón y puedan experimentar el amor perdonador de Cristo, y puedan darse cuenta de que no es suficiente ser simpatizantes. Es necesario arriesgarse a tomar decisiones que puedan traer como resultado, hermanos, a sus vidas la verdad de Dios, que en este caso es su perdón, su salvación y la reconciliación con Él. Muchas personas se mueren en el mundo, hermanos, a cada instante. Muchas de esas personas que se mueren no las conocemos. En el mundo mueren muchas personas por segundo. Mientras estoy dando el mensaje, ya han pasado 21 minutos con 10 segundos, y han muerto muchísimas personas por diversas razones.
Y muchas de esas personas no conocen a Cristo Jesús. Y puede, hermano, que entre las personas que se mueren en el mundo, algunos o muchos, nosotros los conozcamos. Como le he dicho muchas veces, y ha sido parte del mensaje que hemos estado compartiendo últimamente, usted y yo tenemos la responsabilidad de hablarles del amor de Dios. Que son duros, que se burlan, que se enojan, que lo que sea. Hermano, necesitamos planear, orar y planear cómo les podemos compartir el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen la seguridad que usted y yo tenemos en cuanto a la salvación. Si usted y yo nos morimos ahorita, sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero esas personas no. Esa gente no. Y necesitamos de todo corazón, hermanos, sentirnos responsables en el sentido de ¿qué haremos para que las personas que conocemos y son parte de los contactos que tenemos y no son salvos puedan escuchar el mensaje de salvación? Y es que no basta con oír el mensaje de salvación. No basta con sentirse o sentir cierta afinidad o admiración por ese mensaje evangélico. El mensaje de salvación no es para entretener a nadie. El mensaje de salvación, hermanos, o el mensaje de Jesucristo no tiene como propósito hacer sentir bien a nadie simplemente. No, el mensaje evangélico tiene por objetivo que las personas entiendan que son pecadores, que han ofendido a Dios con su pecado y están separadas de Dios a causa de ello. Ese es el objetivo del mensaje de salvación, que las personas lo comprendan, se den cuenta de que están enemistados con Dios, pero que Cristo vino a este mundo y murió en la cruz por ellos y derramó su sangre para que ellos tengan la oportunidad de arrepentirse, aceptar ese sacrificio con fe y pedir el perdón de Dios para obtenerlo, y entonces hallar a través del perdón de sus pecados la reconciliación con Dios. Una reconciliación que no podrán tener sino es solo a través de Jesucristo. Es a Cristo a quien ofendieron, es a Dios a quien han lastimado con su pecado. Por tanto, solo es Dios el que los puede perdonar. Este fue el mensaje que Pablo predicó, hermanos, en su momento allá en la ciudad de Corinto. Es el mensaje que los corintios escuchaban cada vez que alguien leía estas cartas a la iglesia en Corinto. Y fue el mensaje, hermanos, que algunos después de Pablo siguieron predicando en la iglesia de los corintios. Entonces, si Pablo había predicado el mensaje de salvación y algunos en la iglesia todavía no habían tomado la decisión de creer en Cristo, la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué no lo habías hecho? Pablo pues dice de nuevo acá, bueno, nosotros como colaboradores suyos exhortamos a estas personas a que no reciban en vano la gracia de Dios. Es decir, si escuchas el mensaje de salvación, comprendes que eres pecador y entonces no te has arrepentido, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo te vas a volver a Dios con todo tu corazón? Hermano, esto indica no solo la necesidad de aquellos que no han tomado la decisión de aceptar a Cristo, de hacerlo ahora, sino además nosotros, como parte del reino de Dios, la urgente necesidad de ayudarlos a reconocer que necesitan escuchar el mensaje de salvación y no solo escucharlo, sino tomar una decisión definitiva en función de ese mensaje que escuchan. Tal vez aquí no hay gente así, pero como este sermón se transmite vía internet, cuando alguien lo escuche, se podrá tal vez preguntar, bueno, entonces yo soy de esas personas, quizá. Si usted no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, si ha escuchado el mensaje de salvación, si es de ese tipo de personas que comparte con cristianos y admira a esa gente que dice que es cristiana porque le gusta su forma de vivir, le gusta cómo son, le gusta ir al templo incluso y compartir con cristianos evangélicos y le gusta escuchar y cantar, le gusta todo eso, no es solo para que usted se sienta bien, es para que usted comprenda que Dios le ama, pero usted está separado de Dios. Y si usted se muere separado de Dios, usted no se va a ir con Dios eternamente, se va a ir a la condenación eterna. Y hoy necesita abrir su corazón al mensaje de Jesucristo y recibirlo en su corazón como su Señor y Salvador, para que usted, como nosotros, también tenga la reconciliación con Dios. Ese perdón no se lo puede dar el ser humano. Por eso es que, como se ha dicho tantas veces, las obras que haga no le alcanzan, su buena conducta no le alcanza. Que usted sea una excelente persona que hace bien a muchas personas, no le alcanza. Solo es la obra reconciliadora de Cristo en la cruz del Calvario suficiente para que usted tenga el perdón de sus pecados y venga a estar en paz con Dios. Si usted no ha hecho esa decisión, puede hacerla ahora mismo, porque la oportunidad para que usted le abra su corazón a Jesús es ahora.
Hoy es que usted está vivo. Hoy es que usted con conciencia y en pleno ejercicio de su voluntad puede decidir abrirle su corazón a Jesús. Para eso murió en la cruz del Calvario, para que usted tenga la oportunidad cada día mientras tiene vida y conciencia de tomar la decisión más grande de todas, y es arrepentirse de sus pecados, hacer suyo ese sacrificio por medio de la fe y creer con todo su corazón que eso es suficiente para el perdón definitivo de todos sus pecados. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, hágalo, dígale: Señor, ven a mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados, te abro la puerta de mi corazón y te pido por favor tu perdón y que me reconcilies con Dios, y quiero ser de verdad a partir de ese día un hijo de Dios. Hágalo, porque usted necesita ese perdón de Dios urgentemente y lo necesita ahora. Pablo había predicado el Evangelio, pero a la salida de Corinto otros continuaron con la tarea de seguir compartiendo ese mensaje a la iglesia de los Corintios. Por ejemplo, Timoteo, Silas, Apolos, Pedro también estuvo en Corinto predicando el Evangelio, y también Aquila y Priscila. Como se da cuenta, la iglesia no quedó desprotegida de que el mensaje de Dios siguiera llegando al corazón de las personas. La palabra recibáis que Pablo usa aquí al final del verso número 1 del capítulo 6, no hace solo hincapié en la acción del oyente al aceptar el Evangelio de manera personal y sincera, sino a la acción misma de un mensaje que nunca debe dejar de ser predicado. Recibir indica, por un lado, sí, el hecho de que cuando una persona escucha el mensaje de salvación pueda entender que lo que se le está diciendo es un mensaje que no viene del que está hablando, sino de Dios a través del que está hablando. Y usted que lo oye debe ser capaz no solo de entender el mensaje, sino de creerlo con todo su corazón. Así es que indica esa acción del que oye y no ha recibido a Cristo, sea capaz de oírlo, entenderlo, y que lo mueva a tomar una decisión definitiva en cuanto al deseo de Dios de que usted conozca a Cristo Jesús. Pero por el otro lado, la palabra recibir indica la acción que Dios a través de los creyentes o de la iglesia lleva a cabo de que el mensaje de salvación no deje de ser predicado. Así que en aquel tiempo, hermanos, tanto como se lleva o se debe hacer ahora o se debería estar haciendo ahora, Dios estaba, como dice en el capítulo 5, verso 19, en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así es que, hermanos, por un lado, Pablo dice, mientras la iglesia no deje de predicar, habrá quien escuche, entienda el mensaje de salvación y lo reciba. Pero la iglesia debe seguir predicando. Y esa es la tarea que tenemos como iglesia, hermanos apreciados. Compartir a Jesús. Compartir a Jesús. Y como le he dicho, y no pierdo nada en insistir de nuevo, porque me parece, hermanos, que es mi deber hacerlo, es decirle a usted, hermanos, si usted nunca le ha hablado a alguien de Cristo, debe hacerlo. Debe hacerlo porque es su tarea. Es responsabilidad suya tanto como mía hablarle a otros de Jesús. Pastor, pero Dios dice en su palabra que Dios no me necesita a mí. Es cierto. Dios no depende de uno de nosotros en particular, pero ha puesto sobre nosotros el deber de hacerlo. Y eso, hermano, es algo que usted tiene en deuda con Dios, porque Él nos comisionó a todos de manera individual a predicar el Evangelio. Que lo hagamos es otra cosa, que obedezcamos es otra cosa, pero todos sin excepción hemos sido comisionados a la predicación del Evangelio. La palabra vano que usa Pablo al final cuando dice no recibáis en vano la gracia de Dios, indica el esfuerzo que él hizo, Pablo, en ese momento, para que el mensaje de salvación impulsara a los corintios a vivir para Cristo en vez de centrarse en ellos. A darse cuenta de que la vida no solo era un breve espacio de tiempo, los que fueran. La vida después de esta continúa en el aspecto espiritual. Y lo que Pablo quería es que los corintios inconversos entendieran, pues, que la vida se acabaría, pero que venía otra vida que podía ser con Dios, dependiendo de las decisiones que tomaran. Entonces, el hecho de que escucharan el mensaje y fueran al templo a escucharlo, no siendo cristianos, dice Pablo, no fuese el esfuerzo, el sacrificio o lo que fuera que ellos pusieran para estar ahí, una cuestión vana, ¿verdad? Algo perdido. Vienes, escuchas el mensaje,
pero no eres creyente y se te hace el llamado a creer en Cristo, lo entiendes, pero dices, no, otro día, y vas. Ese esfuerzo que hiciste para venir, escuchar lo que Dios te dijo, se vuelve vano, tiempo perdido, ¿verdad? Porque no tomas la decisión, no la tomas, y entonces el mensaje de Dios en tu caso se diluye, se pierde, como el Señor dijo cuando habló de la parábola del sembrador, y dijo, va el sembrador y lanza la semilla. Esa era la forma, ¿verdad? Tiraba la semilla, unas semillas caían en diversos lugares. Una dice cayó junto al camino, donde el suelo por el paso de las personas se hizo endurecido. La semilla no entró a la tierra, se quedó encimita. Las aves vinieron y se la llevaron. Así es la palabra de Dios, cuando el que oye simplemente la oye y dice, sí, está bonito, me gusta, entiendo que yo necesito a Dios, pero la verdad es que tal vez sea en otro momento. Se vuelve vano el mensaje de salvación en el corazón de esa persona, porque no permite que haga lo que debe hacer en su vida, en su corazón. Pablo dice entonces, oyes el mensaje de salvación, se te llama con exhortaciones, con amor y paciencia, pero vuelves vano ese esfuerzo porque no lo recibes. No lo recibes. Entonces, Pablo dice, nosotros como creyentes, volviendo ahora el mensaje a la iglesia del Señor, dice, Dios te habla a ti y te habla al corazón. Si bien en el caso nuestro no hay gente que no sea salva, todos lo somos, gracias a Dios, en apariencia, porque yo no veo el corazón, Dios lo ve. He dicho, y lo digo de nuevo con paréntesis, hermanos, el hecho de nacer en una familia cristiana no nos salva. La salvación usted no se le hereda a sus hijos, así es que hijos, o nadie ha recibido de sus padres la salvación. Usted puede recibir de sus padres oro, plata, lo que sea, pero la salvación viene de Cristo. Y si tú crees que eres salvo porque eres parte de una familia cristiana, o naciste de padres cristianos, pero no has tenido un nuevo nacimiento, necesitas abrirle tu corazón a Jesús. Tal vez por eso eres como eres, porque en realidad crees que eres, pero no has nacido de nuevo. Y necesitas hacer un alto en tu vida y pensar, ¿realmente yo soy salvo? Tengo esa convicción en mi corazón, porque la Biblia establece que el Espíritu da seguridad a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, si usted no ha oído esa voz de Dios diciéndole, tú eres hijo de Dios, y lo que oye es otra cosa, deténgase. Dígale ahorita mismo, Señor, yo no quiero esa vida, esa inseguridad. Yo no puedo ir por la vida, no debería ir por la vida con esa inseguridad. No, yo quiero esa seguridad. Ábrale su corazón a Jesús en este momento y dígale, Señor, aquí estoy. Incluso, pero pastor, yo hasta me bauticé, pero sigo con eso de que no estoy seguro. Ábrale su corazón a Jesús. Usted necesita urgentemente abrirle su corazón a Cristo. Entonces Pablo, al usar la palabra vano, indica el esfuerzo que él hizo para que el mensaje de salvación impulsara a los corintios que no habían creído a vivir una experiencia real con Cristo y a centrar la vida en Cristo Jesús de ahí en adelante. Por eso Pablo en el capítulo 5, verso 15 dijo lo siguiente: y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esto, hermanos, nos habla de decisiones drásticas y responsables en cuanto a la vida cotidiana. ¿Ya creíste en Cristo? Sí. Bueno, ahora entonces, ¿qué pasa con la vida? La vida ahora la debes vivir para aquel que te dio la salvación. Y la pregunta que cabe es, bueno, ¿estamos viviendo así? ¿Estamos viviendo para aquel que murió y resucitó por nosotros? ¿Realmente esa es la forma en que estamos viviendo? Porque dice el verso 2 entonces. Porque dice en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Pablo insiste, no deja de poner el dedo, como dicen, ¿verdad?, en la llaga. Es decir, no deja de hacer el llamado y decir si has sido sordo al llamado de Dios. Permite que Dios quite ese tapón de tus oídos espirituales y escucha que Dios dice, hoy es el momento. No es mañana,
No es dentro de un año, no es en una siguiente ocasión que me sienta a gusto, que me sienta como para hacer esa decisión. No, a ti te urge aceptar a Cristo si no lo has hecho. A ti te urge nacer de nuevo porque hoy te puedes morir. ¿Sí? Porque la vida se puede acabar y una vez que tus ojos físicos se cierren y la vida se te acabe, se te acabó la oportunidad de conocer el mensaje de salvación, recibirlo y tener la salvación que solo Dios da. Se te acabó. No es una amenaza. No estoy tratando de intimidar a nadie con el mensaje de la palabra de Dios. No, Dios lo está diciendo. Hoy es el momento. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no has creído en Cristo y vives una vida apartada de Dios, te urge hoy nacer de nuevo. Te urge hoy experimentar la salvación que solo Dios da. Pablo hace una cita de Isaías 49:8. Usted puede leer el texto ahí. En donde por medio del profeta Isaías, Dios estaba anunciando la liberación de su pueblo del destierro, de la cautividad babilónica. Y hay quienes piensan que este párrafo de Isaías 49 está anunciando el regreso definitivo de Israel a la tierra prometida. Tal vez usted ha oído esas cosas, no quiero entrar en esos asuntos porque no es mi interés ahorita, ni el texto está tratando de llevarnos a esos asuntos, pero algunos piensan que el mensaje de Isaías es el regreso definitivo al final de los tiempos de Israel a la tierra prometida y todas esas cuestiones que se dan con el principio del fin del tiempo, con el inicio del milenio, el arrebatamiento de todas esas cosas. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que aunque esto no es del todo correcto, porque el mensaje primario fue el anuncio de la liberación de los cautivos en el tiempo del profeta, pero ahora Pablo toma este mensaje de Isaías 49:8 para aplicarlo a la función de la predicación del Evangelio y decir que el tiempo aceptable para la respuesta al Evangelio es hoy, es ahora. Porque es ahora, es hoy que las personas deben ser reconciliadas con Dios, no mañana. Es hoy, hermanos, que a nosotros nos debe importar la salvación de la gente que queremos, que amamos. Tal vez a veces, hermanos, no lo hacemos porque creemos que otro lo hará. Y gracias a Dios, no nos equivocamos en ese sentido, porque cuando usted y yo nos ponemos una pinza en la boca para no decir nada, Dios utiliza otros medios, otras personas para decirle a esa misma persona lo que usted no le dijo, lo que yo no le dije. O sea, Dios no depende de mí. Pero yo me pierdo la oportunidad de ser ese instrumento de Dios para decírselo. Yo me lo pierdo. ¿Se da cuenta? Dios no depende de usted. Pero Dios le da el tiempo y la oportunidad a usted para decirlo. Y cuando usted dice, no, Señor, perdón, no. Entonces usted desperdicia la oportunidad. Y esa persona no escuchará el mensaje por usted, lo escuchará por otra persona, pero usted pasó por alto el privilegio que Dios le dio para ser usted el instrumento de Dios. Entonces, dice Pablo, citando a Isaías, el tiempo aceptable es ahora. Mis hermanos, las personas no van a desear la reconciliación con Dios si nosotros no vamos y les anunciamos el mensaje de salvación. Por eso Pablo dice, ¿no?, en Romanos, ¿y cómo oirán? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo? Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Yo creo, hermano, con todo mi corazón, que sí debemos animarnos a predicar a Jesús. Este mundo va cada vez de mal en peor, y usted lo sabe porque vive en este contexto. La gente está endurecida con Dios. Lo que le atrae a la gente es lo perverso, lo inmoral, lo sucio. Eso es lo que le atrae a la gente. No le atrae lo santo. No quieren oír del amor de Dios porque
su vida de disolución, es lo que los llena y los satisface, entre comillas, obviamente. Y el diablo les ha hecho creer la mentira aquella de que todavía hay chance después de muertos, porque van a un lugar intermedio. El purgatorio fue una idea absurda en la Edad Media, ¿verdad?, con la que la iglesia ganó dinero y sigue ganando dinero, la iglesia católica. Entonces, y la gente piensa, sí, todavía hay chance, y mi familia va a hacer lo que deba aquí para que yo sea llevado al cielo. Bueno, eso es lo que la gente piensa, pero la Biblia dice otra cosa, y lo sabemos. Y nosotros, hermanos, que lo sabemos, debemos ser capaces de participar con Dios en ese mensaje de reconciliación. Y eso no es mañana, es ahora. Es ahora, hermano. Mañana tal vez se muere esa persona y nos vamos a quedar con aquello de, híjoles, no le hablé. Y si no le ha pasado, le va a pasar. Y si le pasó, usted sabe cómo se siente en el corazón cuando uno dice, híjoles, lo iba a ir a buscar y nunca fui. Lo iba a llamar y nunca le hablé. Lo vi todos los días y nunca le compartí el mensaje de salvación. Es terrible. Pero la gente, hermanos, no va a oír ese mensaje si usted y yo no lo anunciamos. Tal como lo vimos en los versos finales del capítulo 5, en donde ya Dios nos ha dicho que Él nos ha comisionado. Nos ha comisionado, hermanos. Nos ha otorgado el ministerio de la reconciliación y dice que somos embajadores suyos. ¿A quién le va a anunciar usted ese mensaje de reconciliación? Pastor, si sigue insistiendo en eso, ya no voy a venir. Discúlpeme, pero yo no puedo dejar de decírselo a usted, hermanos, porque eso lo tengo yo timbrándome en mi cabeza todos los días también. Porque yo sé que debo hablar del Señor, yo lo sé. Y Dios no me deja en paz a mí. Y yo le ruego a Dios que no lo deje en paz a usted también, si usted conoce a Cristo, que Dios no lo deje en paz a usted y su conciencia no le deje en paz su corazón, para que usted se atreva a hablar de Cristo Jesús. Yo le ruego a Dios que así sea. Porque hay mucha gente que no quiere saber de Dios, muchos cristianos que prefieren otra cosa que caminar con Dios. Bueno, no les puedo decir a ellos que lo hagan, pero se lo puedo decir a usted que está aquí, que lo haga. Y si porque insisto usted ya no va a venir, pues lo lamento. Pero aunque se quede en su casa, Dios le va a recordar lo que ya oyó. Porque necesitamos, hermanos, funcionar en ese papel que Dios nos ha dado de ser ministros de ese mensaje del Señor. Yo sé que no siempre es posible compartir a Cristo, a veces es difícil, ¿verdad? No es el momento oportuno, porque si usted está trabajando, de modo que deje su trabajo para ir a hablarle a su compañero ahí en el tiempo de trabajo. No sea irresponsable, ni use mal el tiempo de otros, porque ese tiempo se lo están pagando usted para que trabaje, ¿no? No lo haga. Sea sabio de saber cuándo va a hablar del Señor, ¿verdad? Sea sabio. Pero dígale a Dios, Señor, ayúdame, me tiemblan las piernas, Señor, tartamudeo, pero yo sé que tu palabra dice que no seré yo, serás tú, Espíritu de Dios, hablando. Aquí está mi boca, Señor, aquí estoy, yo quiero hacerlo. Ayúdame, Señor, a traer a los pies a alguien, porque necesito, Señor, cumplir con esa misión que me has dado. Ore, pídale a Dios, Señor, dame la oportunidad, la ocasión, el momento oportuno para compartirle a esa persona ese mensaje. Esforzarme, Señor, para insistir respetuosamente para compartir el amor de Jesucristo. Pablo nos recuerda, hermanos, que es ahora el tiempo para hablar de Cristo, que es ahora el tiempo cuando los que no conocen a Cristo pueden ser traídos al arrepentimiento y la salvación. Y usted y yo somos clave en este deseo de Dios para que las personas lo conozcan. Somos clave, hermanos, en ese sentido. Sí, posiblemente oremos por los no salvos. Pastor, yo tengo años orando, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Uno puede orar 20 años. Sí, le dije, creo que la semana pasada, sí, hermano, yo participo económicamente, doy ofrendas para unos misioneros que vayan, y en ellos yo voy, no mi hermano. No. Qué bueno que usted ofrende a unos misioneros allá. Que usted ayude en sostenimiento de hermanos que están predicando el Evangelio. Qué bueno, pero eso no lo exime a usted. No lo exime, no lo deja fuera de la responsabilidad. Lo siento mucho,
Pero usted, aparte de aportar para que otros lo hagan, usted debe hablar, ¿sí? Usted debe hablar. Entonces ya no doy dinero, pastor, pues es su asunto, ¿verdad? Es su asunto. Si usted ya no quiere entonces dar dinero, puede seguirlo haciendo, pero puede compartir a Cristo Jesús también. Entonces, hermanos, todos sin excepción tenemos el sagrado deber de hablar de Cristo. Nuestro Señor dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quiénes? Dice, a toda persona. Vayan, tal vez usted no necesita ir a la China, hermano. No necesita ir a otro país. Ahí donde está. Mateo 5:13-16 dice el Señor, ustedes son luz de la tierra y son sal, luz del mundo y sal de la tierra. Ahí usted funcione como tal, ¿no? Ahí usted sea lo que debe ser. Este es el mandato que todo hijo de Dios tenemos, y es un mandato, hermanos, no es una sugerencia, no es una opción, sino es una orden. Eso es. Pablo decía de sí mismo con respecto a la predicación del Evangelio, y lo vimos en 1 Corintios 9:16, Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque dice Pablo, me es impuesta necesidad, y ay de mí, si no predico, si no anuncio el Evangelio. Miren lo que Pablo decía. Si yo lo hago, no tengo que andarlo proclamando por ningún lado, Dios lo sabe. Si usted ha traído a alguien al Evangelio, no dice, yo he traído, mire, yo predico y montones de gente se convierten a Cristo. No ande diciendo eso. Sírvale a Cristo y entréguele los resultados a su Señor. Él es el que lo va a notar. Entonces, sirvamos a Dios, hermanos. Eso es en cuanto al mensaje de salvación. Eso es en cuanto a nuestro deber, hermanos, en cuanto a hablar de Cristo, ¿no? Ahora es que debemos animarnos a hablar de Cristo, porque es ahora que las personas están en riesgo de irse a la condenación eterna sin Cristo. Así es que, si usted tiene un peso en su corazón por los no convertidos, porque alguien cercano a usted no lo conoce y eso, hermano, a usted le angustia, deje de angustiarse más, o menos, perdón, y háblele de Dios. Si esa persona dice sí, qué bueno. Si esa persona dice no, malo para él o para ella. Pero usted está haciendo lo que debe hacer. Usted estará cumpliendo con su deber y usted estará dándole buenos resultados a su Señor. Pastor, buenos resultados, y siempre me dicen que no. Sí, porque usted está cumpliendo con su deber. El que vayan o no a conocimiento de Dios no depende de usted. Eso lo hace el Espíritu de Dios en el corazón de las personas, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Usted no, usted solo es la boca. El que convence es Dios. Pero hagámoslo, hermanos, hagámoslo. Mire, yo le animo, le exhorto, no le puedo decir le mando, porque el mandato ya lo tenemos. Le exhorto a que hablemos del Señor. Le pido, por favor, que usted, hermano, se atreva esta semana a hablarle a alguien de Cristo. Aunque sea esa persona que nunca más va a volver a ver, dígaselo. Entréguele el mensaje de salvación. Usted siembra y otro ¿qué va a hacer? Dice la palabra de Dios, yo sembré y otro cosechó. Pero el fruto, el resultado, ¿para quién es? Para el Señor. Así es, hermano. Tal vez no se va a congregar aquí, pero un día va a conocer a Dios y va a estar en otro lado, bendito sea Dios. Pero usted fue el instrumento de Dios, ¿no? Claro, queremos que la gente venga a nuestra congregación, ¿verdad? A nuestra iglesia. Yo hablo de Cristo y quiero que la gente venga acá. Claro que sí. Deseo la prosperidad de la obra de Dios y trato de hacer mi parte. Pero yo no soy la iglesia. La iglesia también es usted. Y usted también es testigo de Dios. Entonces yo le exhorto, hermano, le animo a que usted se anime, se proponga hablar de Cristo Jesús. Sea insistente. Pídale a Dios el momento oportuno para decirle a esas personas cuánto Dios les ama. Entonces, comparta a Cristo Jesús todas las veces que sea posible. De la mano con esta verdad, hermanos, está el asunto también, como dije al principio, que yo también quiero enfocar finalmente de manera muy breve. Estamos viviendo tiempos de mucha crisis espiritual. De muchas crisis, de muchas formas, de muchas clases, pero de muchas crisis espirituales también.
Yo le pregunto a usted, que ya conoce a Cristo, ¿qué cree que todo esto que estamos viviendo en el mundo, hermanos, nos quiere decir a nosotros como hijos de Dios? Todos estos problemas de guerras, pestes, enfermedades y situaciones que estamos viviendo, como las crisis políticas, todos esos asuntos. ¿Qué cree usted, hermano, que Dios le está diciendo a usted como hijo de Dios? ¿No cree que Dios nos está recordando que deberíamos estar más conscientes de nuestro Señor, que nuestro Señor pronto volverá? ¿Cómo nos estamos preparando para cuando ese momento llegue? Pues eso puede durar otros 1000 años. Sí, hermano. Usted no sabe. Pero también puede ser que mañana el Señor regrese. Que el otro domingo ya estemos celebrando el culto allá, ¿verdad? Y que ya no sea el pastor necio el que le esté predicando, sino Cristo Jesús, y que usted esté viendo el rostro de su Señor. ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Qué podría ser? Ay, pastor, pues yo tenía un viaje a Europa planeado. Usted me está echando tierra. Hermano, yo no hago más que decirle lo que usted debe saber. ¿En qué se está gastando su vida? ¿En qué se está gastando el tiempo que no es suyo, hermano? Es de Dios. Porque la vida que usted vive no es suya. ¿Lo sabía? La vida que usted vive es de Dios. Le pertenece a Él desde el día en que usted se convirtió a Cristo. Y no es egoísmo. Es Dios el dueño de su vida. ¿Para quién la está viviendo? ¿Para quién y cómo está usted gastando el tiempo? De Dios. Como le dije hace un momento, usted trabaja para alguien y trabaja de 8 a 6 de la tarde. Esas horas no son suyas, son de su patrón. Y usted no puede hacer otra cosa dentro de ese horario que no sea atender lo que su patrón le dice que debe hacer. Si usted hace algo fuera de sus responsabilidades en el trabajo, ¿cómo se llama eso? Se llama abuso. Se llama abuso. Y eso no está bien. Lo van a correr si usted se pone a hacer cosas que no debe hacer. Si está, en vez de usar la computadora para trabajar, está chateando con su esposa. Ay, mamacita, mi amor. Y lo cachan enviando mensajes así, lo van a correr, ¿verdad? Lo van a correr. Si usted aprovecha la computadora para andar chateando con sus amistades, lo van a correr. Entonces, la vida es de Dios, 24 horas todos los días. ¿Cómo estamos viviendo para Dios? ¿Cómo? En Apocalipsis 2:11 dice el Señor: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero luego dice: y el que es justo, practique la justicia todavía. Y luego termina diciendo: y el que es santo, santifíquese todavía. Hermano, a mí me impactan esas palabras del Señor al final. El que es injusto, siga siendo injusto, ¿verdad? El que es inmundo, siga practicando la inmundicia. Pero dice: pero el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese más. ¿Qué vamos a hacer? Mis queridos hermanos, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a acercarnos más a Él, a consagrarnos más a Él, a entregarnos más a Él. Como ya dijo Pablo en 5:15, lo vuelvo a leer: y por todos murió, para que los que viven ahora en Cristo ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todos murió. Usted ya hizo suyo ese sacrificio. Entonces la vida que usted vive, ¿para quién la debe vivir? Aunque usted no lo haya dicho en voz alta, ya lo sabe. Usted debe vivir para aquel que murió y resucitó por usted, si ha creído en Él de verdad. Yo no le estoy exigiendo nada. No le estoy pidiendo nada. De verdad se lo digo. No. Pero, hermano, le estoy recordando lo que Dios sí pide de todos nosotros. Eso es lo que Dios pide de todos nosotros. Y Dios no es egoísta pidiendo lo que es suyo. Estas palabras no están diciendo que debemos abandonar nuestras responsabilidades y obligaciones terrenales. No, hermano. Pero sí nos están recordando que nuestra prioridad y nuestro más alto interés debería estar por sobre cualquier cosa de este mundo, porque nosotros, hermanos, ya no somos de aquí.
Ya no somos de aquí. Nosotros somos de otra patria. Somos parte de otro reino, el reino de Dios, el reino de Cristo. Por lo tanto, deberíamos estar más comprometidos con el reino de Cristo que con cualquier otra cosa mundana. Por eso el Señor dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en Mateo 6:19-21, el Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y Mateo 19:27-29 dice, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y le pregunta al Señor, ¿qué pues tendremos? Y me sorprende la respuesta de mi Señor. Le dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y luego dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Me fascina la respuesta del Señor. Pedro dijo, Señor, nosotros lo dejamos todo y te hemos seguido. Y el Señor dice, eso de sentarse en 12 tronos, pues es simbólico, obviamente. Pero luego le dice, y lo hace general, ya no solo los 12, aunque los 12 son simbólicos de todo el cristianismo. Pero dice en el verso 29, y cualquiera que haya dejado, dice, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, o lo que sea por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y dice entonces, y heredará la vida eterna. ¿Cuánto cuesta la vida eterna que tenemos? ¿Cuánto? Si usted la pudiera catalogar en peso monetario, ¿cuánto cuesta? Obviamente, tal vez ya alguno lo dijo o lo pensó, es incalculable, ¿sí? Es incalculable. Y eso es lo que usted y yo tenemos, hermanos, la vida eterna. ¿Ya le pagó Dios? ¿Ya le recompensó Dios? ¿Usted qué piensa? Yo creo que sí. Ya me recompensó. En vez de echarme al infierno, ¿qué me dio? Me dio su amor y su perdón. Y me reconcilió con el Padre. Eso vale más que cualquier otra cosa que cualquiera dice, vamos a decir, sí, yo quiero que mi corona tenga zafiros y tenga diamantes y perlas. Bueno, síguete haciendo ilusiones, mi hermanito. Yo quiero, dicen algunos, es que dice que las calles de oro, Señor, el oro ya no me va a servir, aquí quiero el oro. Bueno, está bien, ¿no? Sigan reclamando el oro aquí en esta vida. Hermano, Dios nos está llamando a algo mucho más importante. Vayamos, hermanos, y cumplamos con nuestros deberes y obligaciones con responsabilidad. Sea un buen empleado, haga bien su deber, su trabajo. Cumpla bien sus obligaciones adquiridas allá afuera. Cuide su casa, porque si no cuida su casa se le va a caer en sí. Si tiene un carrito, manténgalo. Cuide su cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es algo que Dios nos dio y debemos cuidarlo, etcétera, etcétera. Hagamos lo que debemos hacer allá afuera. No olvidemos que nuestra verdadera nacionalidad no está aquí. Y nuestra herencia no es nada de esta vida pasajera, hermanos. Nuestra herencia es Cristo. Y solo Cristo debe ser suficiente para cada uno de nosotros. Debería ser suficiente para cada uno de nosotros. Y obviamente yo no lo estoy diciendo, no se divierta. No disfrute la vida. Me fascina el Señor cuando dice, el Hijo del Hombre come y bebe, ¿verdad? Al Señor le gustaba comer y beber, ¿verdad? ¿A usted le gusta comer y beber? A mí sí. Me gusta una buena limonada con hielo, una buena agua de Jamaica, bien fría, ¿verdad? Un vaso de agua bien frío en tiempo de calor.
Una buena tacita de café, ¿verdad, hermano? Rico. Con un pan. ¿Es deliciosa la vida, hermanos? ¿Es bonita? Sí. Pero ¿sabe qué? Esto no es todo. Lo más importante es Cristo. Él es lo más importante. Por eso su palabra nos urge a buscarlo a Él por sobre cualquier otra cosa. No deje de hacer lo otro, pero no invierta, ¿sí?, los órdenes, el orden. No lo invierta, no ponga el mundo por sobre Dios. No lo haga, porque es peligroso. Porque el mundo pasa y sus deseos. ¿Sí? La vida es muy breve, acuérdese. Y si usted quiere acumular muchas cosas, va a ser insuficiente el tiempo que tiene. Pero lo que tenemos en Dios, eso será para toda la eternidad. Y a eso le debemos dar más importancia. Concluyo diciéndole lo siguiente. Solo Cristo debe ser suficiente para cada uno de nosotros, y si es así, usted está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces, hermano, yo le animo, le exhorto, le invito a entregarse más todavía, a consagrarse más todavía, a santificarse más todavía, a acercarse más a Dios todavía. Y esto ahora, no mañana, ahora. Ve a quien no llegó y dígale, llámelo y dígale, hermano, te exhorto a ser leal a Dios. Te exhorto a ser leal a Dios. Yo les preguntaba a los hermanos hoy en el estudio bíblico y les dejé la tarea de pensar en ello. Dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo. ¿Qué es no amar al mundo? ¿Qué es no amar al mundo? De esto vamos a hablar la otra semana en estudio bíblico. ¿Qué es no amar al mundo? Entonces, haga todo esto, hermano, pero hágalo ahora. Aún estamos a tiempo de cambiar lo que no hemos hecho bien. ¿Le parece? Aún estamos a tiempo. Aún Dios está diciendo, vuélvete a mí. Regresa al primer amor. ¿Ya? Has abandonado, le dijo el Señor a la iglesia de los Efesios, tu primer amor. Lo has dejado de lado y has puesto otros amores en donde solo el amor por mí debería ser lo todo. Dios no nos está diciendo que no ame y aprecie a su patrón, que no aprecie las cosas que tiene, no, hermano. Pero Dios no quiere ser segundo lugar. Dios quiere ser lo más importante. Y para eso debemos tomar decisiones. Decisiones que a otros tal vez no les van a gustar, que el mundo no va a aplaudir, que otros van a juzgar y nos van a insultar o se van a burlar o lo que sea. ¿Qué me importa? Me importa que Cristo sea lo más importante en mi vida. Y el tiempo, hermano, es ahora. No es mañana, es ahora. Es un llamado con amor, una exhortación con respeto. Porque yo no puedo obligarle a usted a hacer lo correcto, pero sí puedo invitarle y enseñarle, y eso es lo que hago todos los domingos acá, para que usted reaccione y haga lo que le agrada a Dios. No lo que el pastor dice, sino lo que Dios en su palabra nos dice a cada uno. Y que Dios nos ayude en este esfuerzo, porque no es fácil, ¿verdad? No lo es. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde damos gracias por esta palabra, que es un mensaje claro, Señor, en el sentido de que, por un lado, Padre, nos está llamando a ser responsables en el anuncio del Evangelio. Señor, este mundo va a su destino final. Y no es un mundo que va a mejorar, es un mundo que va a empeorar. Esta sociedad cada vez se va a corromper más. Tú lo dijiste en tu palabra, Señor. Y no nos debe espantar. Tampoco nos acobarda para tomar decisiones, para ver hacia adelante, sabiendo que aun cuando las cosas son difíciles, Señor, nosotros estamos en tus manos y todo lo que tenga que ver con nosotros está a tu cuidado. Por eso, Señor, es que hacemos cosas con las que sabemos, Señor, que tal vez no va a ser fácil, pero estamos bajo el cuidado de Dios. Así es que, Señor, gracias por recordarnos que tenemos un deber
no cumplido. Y ese deber es el anuncio del Evangelio. Yo te pido, Señor, que seas tú el que convenzas nuestro corazón, porque esa no es tarea mía, Señor, es tarea tuya. Yo solo cumplo con el deber de recordarnos, comenzando conmigo, Señor, que debemos hablar de ti. Y será cada uno, Señor, el dar una respuesta al llamado que tú has hecho hoy acerca de este deber de ser testigos tuyos donde quiera que estamos. Y el otro asunto, Señor, es derivado del mensaje de tu palabra. Padre, tal vez no de manera explícita, pero sí de manera implícita en el texto está el hecho de que nosotros es ahora que podemos volvernos a ti como creyentes, como hijos tuyos. Para que no sea el mundo, Señor, quien se lleve la mejor parte de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestras capacidades, de nuestros recursos. Señor, que no sea el mundo el que se lleve lo mejor de nosotros, sino seas tú, Señor. Que seas tú, Padre, quien reciba lo mejor de nosotros. Para que un día, Padre, no nos duela, cuando ya sea tarde, muy tarde, para querer regresar el tiempo, porque eso será imposible, y hacer las cosas mejor o hacer lo correcto. Es ahora, Señor. Y yo te ruego que nos ayudes a darnos cuenta de ello, para que sea yo, Señor, no mi hermano, sino yo, quien reaccione de manera correcta al mensaje de tu palabra. Y claro, lo deseo para mis hermanos también. Pero cada uno, Señor, toma decisiones. Y mi oración, Señor, es para que las decisiones que tomamos sean las correctas ahora. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.